¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos una vez más a Entredichos, que hoy tiene por invitada a una licenciada y doctora en Derecho. Fue ella fundadora de la División de Estudios Jurídicos en el Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE, como es ahora fundadora de Nuestro Futuro AC. Es una especialista en Derecho Constitucional e impartición de justicia e incluso fue candidata a ocupar uno de los asientos en la Suprema Corte de Justicia en la terna de ministros del 2019. Se trata, desde luego, de Ana Laura Magaloni, a quien le doy la más cordial bienvenida. Hola, René. Gracias por invitarme. Veamos si partimos de un punto en común. A mi parecer, sí es necesaria una reforma del Poder Judicial. ¿Estás de acuerdo con eso o crees que no es necesaria? Sí. O sea, yo creo que del sistema de justicia de México. Del conjunto, no solo del Poder Judicial de la Federación, sino del sistema. Que incluya las fiscalías también, ¿no? Que incluya no solo la impartición, sino la procuración. ¿Cuáles son actualmente, a tu parecer, los vicios y las virtudes del Poder Judicial? ¿Federal o local? Federal. Okay. ¿Qué es donde está concentrada el proyecto de reforma presidencial? No, toca de la misma manera lo local, pero es interesante que no ha figurado de la misma manera. A ver, el Poder Judicial Federal es, cuando volvemos la imagen hacia el autoritarismo mexicano, el Poder Judicial Federal es un poder que se empieza a fortalecer desde Miguel de la Madrid. Es un poder al que le empieza a invertir dinero y empiezan a mejorar su infraestructura. Antes de eso, los poderes judiciales estaban cayendo. O sea, no había ni recursos, ni relevancia, la conflictividad se administraba políticamente y los poderes judiciales no habían sido el asunto de la predilección del régimen autoritario. El que tenemos, el único que tenemos, que es el Poder Judicial Federal, más bien viene como una consecuencia del cambio de modelo económico, en donde el país abría sus fronteras y todos los nuevos socios y quienes querían invertir en esta nueva relación comercial demandaban más certezas jurídicas en México y desde ese momento hasta que se salió Zedillo, o sea, pasa todo un proceso de transformación muy importante, el Poder Judicial, que culmina con esta idea de la Suprema Corte y el Tribunal Constitucional, pero empieza décadas anteriores con infraestructura, nombramientos, sueldos, carrera judicial, o sea, se empieza a construir una institución. ¿Cuál es su virtud? Esa. Es una institución que logró construirse con bastante más robustez que los locales, que para muchos litigantes es primera instancia y segunda instancia local es un infierno, pero llegar al amparo, a la instancia federal, es un alivio, o sea, por lo menos tienen más certeza de estar frente a un árbitro imparcial. Ha logrado tener un nivel de tecnicismo en áreas complejas como telecomunicaciones, competencia económica, tal. Si me dijeras cuánto nos salió esa película del 1 al 10, mira, 6, 7, ¿no? O sea, da un tipo de certeza que hasta ahora ha permitido a la economía mexicana colocarse en el 13º lugar y ha habido casos emblemáticos de derechos humanos, tal y tal, pero la verdad, la justicia como tal, la impartición de justicia como tal, pues esa sigue absolutamente olvidada en nuestro país, ¿no? Entonces, este Poder Judicial es un poder para la élite, sin duda, para esa élite que... Y luego las otras instituciones derruidas. Entonces es como una justicia muy, muy mediocre, como para que los mexicanos nos sintamos unas enormes ganas de reformar y a veces hasta de tirar al Poder Judicial. Cuando me dices las otras vertientes de la impartición de justicia, ¿te refieres a fiscalías o te refieres a tribunales superiores, a poder judicial estatal de los estados? Estaba hablando ahorita del Poder Judicial de la Federación. de locales versus los federales, o sea, el federal versus los locales, de eso estaba hablando. Y cuando ya te pones a pensar bien qué es el acceso a la justicia,
pues el acceso a la justicia pasaría por un conjunto de instituciones, todas son locales, que están en el ras de tierra, digamos, y que tienen que ver con las fiscalías, los juzgados cívicos, las defensorías públicas y los tribunales locales, principalmente. Digamos. Regresando a la escala del Poder Judicial de la Federación, se han señalado como los grandes vicios de ella la corrupción, el nepotismo, el tráfico de influencias. ¿Son esos los problemas principales del Poder Judicial de la Federación? Mira, yo creo que el gran problema del Poder Judicial de la Federación es cómo se cuelan y se infiltran los intereses económicos y los intereses políticos. O sea, sí es cierto que muchas veces actúa con imparcialidad y no hay corrupción, pero sí llega a haber. Sí, tenemos la denuncia del caso Saldívar, por ejemplo, la denuncia de los jueces. O sea, sigue, y cuando tú ordenas bien la información que viene en esa denuncia, pues ves dos grandes focos de problemas. Los casos donde te está presionando el Ejecutivo, el Legislativo, para que tú resuelvas de alguna manera. O alguna influencia política, algún personaje relevante. Y en el otro son los intereses económicos, ¿no? Cómo se cuelan en las decisiones de los jueces. Y tienen que ver con, en mi opinión, centralmente cómo el servicio civil de carrera no quedó completamente blindado para que nadie pueda interceder en esas decisiones. Entonces, en el Poder Judicial Federal tienes un servicio civil de carrera, pero yo apruebo el examen para ser secretaria de juzgado. Eso no significa que yo sea secretaria de juzgado. Tiene que haber un juez que quiera que yo sea secretaria de juzgado. Y esa última incidencia le da a las cabezas incidencia sobre la vida y la vida profesional de las personas que habitan ahí. O sea, yo creo que el Poder Judicial Federal tiene muchísimas áreas de oportunidad todavía para frenar la injerencia. Ahora, tú me hablas de intereses económicos, de intereses políticos que llegan a incidir en las decisiones del Poder Judicial de la Federación. No me dijiste criminales. ¿Debo de incluirlos? Sí, seguro los hay. Seguro los hay. O sea, además, a diferencia de lo local, todo lo que es crimen organizado, los casos más importantes, generalmente, este sexenio ha sido una excepción, están en la Fiscalía General de la República y son jurisdicción del Poder Judicial Federal. Fíjate que preparando la entrevista vi cuando te presentaste en la terna para ocupar un asiento en la Suprema Corte de Justicia y dijiste algo que me gustó mucho la exposición, y quisiera rescatar un pasaje muy breve de lo que ahí dijiste. Si te parece, sí. Lo vemos. Todos los procesos de cambio generan tensiones y producen conflictos. También generan resistencias y miedos legítimos. En este contexto necesitamos más que nunca un árbitro creíble, legítimo, imparcial. Necesitamos una corte que nos pacifique, que nos explique, que nos convenza, que entienda bien el contexto social y político en el que estamos inmersos. Ahí está tu dicho. Me quedo con la última expresión. Dices, necesitamos una Suprema Corte que entienda el contexto político y social en el que estamos insertos. ¿La actual Suprema Corte lo entiende ese contexto? Yo creo que no. Yo creo que le ha faltado a la Suprema Corte una lectura política del momento, digamos, con mayor... Pero yo no sé si la Suprema Corte lo entiende o, que es como muy genérico, o si la Corte está diseñada para que haya un liderazgo político dentro, ¿me entiendes? O sea, si el cargo de la presidencia de la Suprema Corte es un cargo político o no, digamos. Y en este caso,
creo que muy rápido se vio que se necesitaba unas destrezas políticas para lidiar como un sexenio como este, ¿no? Como este, en donde lo más particular de este sexenio, René, o lo que a mí me parece emblemático para la Corte y que se necesitaba una capacidad de gestión compleja, es la idea de que ya no había oposición en el legislativo. Ya podía pasar el presidente las leyes y no le cambien ni una coma. Así es. Esa idea de la oposición es la que permite articular los intereses de las minorías, los que resisten, los que le digan no le pongas esto a la ley porque para mí me va a... Cuando ya eso no se puede hacer a nivel de la administración pública ni a nivel del Poder Legislativo, todo pasa a la arena judicial. Y entonces lo que ha habido este sexenio es una saturación de la agenda judicial. Yo nunca había visto tantos amparos delicados y tantos juicios fuertes e importantes entre el Ejecutivo y con las minorías como en este sexenio. Y la agenda se saturó. ¿Y cómo la gestionabas? ¿Y cómo hacías para que el Ejecutivo no te viera como un adversario, sino como un árbitro? A ver, estás tocando, por ahí quería irme, pero todo esto me lleva a reconocer una complejidad enorme. Estaba, como tú decías, la incidencia de factores económicos, factores políticos, factores criminales en la conducta del Poder Judicial. Y a esto se agrega el propósito del actual gobierno de llevar a cabo la pretendida cuarta transformación. Y creo que la oposición partidista y los grupos de resistencia cívico-ciudadanos optaron al no poder contener en el Poder Legislativo. Ni de la administración pública. Ni de la administración pública. O sea, se acabaron los canales de comunicación para mucha gente. Abusaron de la Corte como una instancia para litigar ahí sus diferencias. Yo no volví a la palabra abusaron. El sistema está hecho para eso. Para que cuando esto no jala, te vas al ámbito jurisdiccional a reclamar la inconstitucionalidad. Eso es parte del sistema de plenos y contrapesos. Exacto. Pero se saturó. Se saturó este sistema, ¿no? O sea, se saturó y dirías tú que de pronto se pasó a jugar ya no como un contrapeso, sino como un poder opositor en la Corte. Entró a figurar como una oposición al Poder Ejecutivo. Yo veo que la Corte se polarizó por dentro, ¿no? Y eso es común en los regímenes, es uno de los fenómenos que se ve en las cortes constitucionales del mundo. Las cortes empiezan a reflejar esa misma polarización y los dos lados pierden capacidad de arbitraje, porque el árbitro tiene que verse en un momento como en el lugar del equilibrio. Y eso siento que, por ejemplo, la Suprema Corte Mexicana no tiene ni la metodología. O sea, me impresiona que ni siquiera hayan cambiado la metodología del Pleno. O sea, que todos salgan a hablar a la opinión pública como si fuera un foro académico. Sí. Y que cada uno sostenga un punto de vista distinto en un tema que involucraba a todo el país, como la reforma energética, la Guardia Nacional. O sea, lo que te quiero decir es la mala gestión de la Corte en términos de entender que esa ya no era la metodología para trabajar. Dos, que cómo se colocaban en el lugar de los árbitros. Tres, cómo actuaban de forma colectiva y no en forma dividida. O sea, ahí ya hubo un problema, digamos, que fue como el impacto que tuvo la propia dinámica política de este sexenio en la dinámica interior de la Suprema Corte y los dos liderazgos tan
radicalmente opuestos entre Saldívar y Norma Piña, Sí, enfrentados a muerte. Casi la reforma judicial parece que es un pleito entre ellos, ¿sabes? ¿Dirías tú que al interior de la Corte cobró expresión la polarización que vemos en el ámbito político? Sí. Y no porque estén ideologizados de esa manera, sino por la mala gestión interna de cómo podemos llegar a acuerdos y cómo actuamos de forma como un tribunal constitucional, con una voz única, Sí. con una estrategia política, con una administración de este enorme paquete político que le cayó a la Corte. Y no cambió ninguna de sus prácticas anteriores para lidiar con este nuevo escenario. Y entonces creo que hay dos, grandes errores en las presidencias de la Corte para llegar al escenario que está. La que estuvo y la que está. Sí. Muy confrontados. Muy confrontados. Muy confrontados, ellos. Sí. Y Saldívar con mucha confrontación al interior, ¿no?, de la Corte, con mucha confrontación hacia sus colegas y la ministra Piña con mucha confrontación hacia el presidente. Y ninguna de esas dos jala para liderar un momento como el que estamos viviendo, ¿no? Complicado. Sí. Pero vamos a seguir hablando de la Corte, pero déjame ir a un corte y regresamos. Pues estamos ya de vuelta con Ana Laura Magaloni, una experta en Derecho Constitucional y en el sistema de justicia. Estábamos en cómo la polarización compenetró a la Sala Superior, por decirlo así, a la Suprema Corte, para abreviar. Ahora, curiosamente, me has dicho, hay incidencia de factores políticos, incidencia de factores económicos, incluso criminales, y una falta de comprensión del contexto social y político en el cual está el país. Sobre esa base, pero para ti los dos grandes problemas, si no me equivoco, del sistema de justicia es el acceso a la justicia y, por el otro lado, lo que ya me señalaste, la corrupción económica o política. ¿Hay condiciones para llevar a cabo una reforma? Mira, esa ya no es una pregunta, René. Va a haber una reforma. O sea, como que no. Ok, déjame entonces interrumpirte, perdóname. Pero si no toma la reforma que se está discutiendo, el problema del acceso a la justicia y no la corrupción económica, política, criminal, entonces, ¿de qué estamos hablando? Mira, aquí yo creo que hay la posibilidad de hablar de otros problemas que no están dibujados en la reforma y que creo que sería muy importante dibujar. O sea, lo que sacó la iniciativa del presidente toca unos aspectos muy puntuales. A mí no me gusta lo de la elección, me parece equivocado, pero toca otro sobre el Tribunal de Disciplina, sobre sacarle a la presidencia de la Corte el control del Consejo. O sea, hay muchos otros temas dentro de la propia reforma del presidente. La parte que no se ve tanto ni se analiza tanto y es muy importante es la del Tribunal de Disciplina y la carrera judicial, porque esos son los hilos, como te explicaba al inicio, esos son los hilos de la forma en la que se infiltran los intereses al Poder Judicial. Se infiltran por las decisiones de carrera y por las decisiones de disciplina. Es todas esas cosas que afectan tu trayectoria. Entonces, lo primero que habría que revisar muy bien es que esos lugares de toma de decisiones se hicieran de la manera más
pública posible, imparcial, colegiada, con criterios objetivos, o sea, para que esto pueda de verdad sacarse de ahí, por lo menos de las cabezas, la capacidad de manipular al sistema, ¿no? Pero hay otros miles de temas que no están dibujados ahí y hubiera enormes oportunidades para hablar del acceso a la justicia, ¿no? O sea, que esa otra reforma no está dibujada por nadie y sería lamentable que se hiciera cero al respecto, que fuera una de las reformas más en donde todo se va a la justicia federal y lo local nos pasa desapercibido, donde está 98% de los conflictos de la gente están ahí. O sea, muy poca gente accede a lo federal. ¿Te malinterpreto o no si yo digo que la propuesta de reforma presidencial está concentrada en resolver problemas de fuertes intereses económicos, de fuertes intereses políticos, pero no cala en la parte social de la gente que no tiene acceso a la justicia? No, esa reforma no. O sea, si nada más hiciera lo que el presidente puso ahí, para la 98% de la población, no cambió nada. O sea, porque ellos no acceden al Poder Judicial Federal. La mayoría de las personas no accedemos al Poder Judicial Federal. Sí. Es caro. Tienes que litigar primera instancia, segunda instancia para llegar al amparo. ¿Qué cosas llegan al amparo? Pues las que tienen cierta entidad económica, porque si no, no te conviene litigar hasta el amparo. Y quien tiene dinero para invertirle una defensa hasta el amparo, ¿no? Entonces, creo que una de las cosas lamentables, es que no esté dibujada una reforma ni esté en el centro de la deliberación, cómo tienen que acceder las mexicanas y los mexicanos al sistema de justicia. Eso no está dibujado. No está ahí. No está ahí. No. ¿Qué partes rescatables ves de la propuesta de reforma presidencial? Yo creo que es rescatable lo de separar la Suprema Corte del Consejo de la Judicatura. Creo que es rescatable redefinir y abrir un debate a cómo tiene que funcionar ese órgano y que tiene dos grandes funciones, la de carrera y la de disciplina. Yo creo que eso es rescatable. Eso es rescatable y además está dibujado de tal manera que sí podría mejorar cosas. Por ejemplo, el Tribunal de Disciplina, pues no puedes tener en un mismo tribunal la capacidad de investigar y de juzgar. O sea, tienes que ver cómo le armas a ese tribunal, como en el sistema inquisitivo, o sea, en el sistema español de jueces de instrucción. Sí. Hable una función de investigador y otra de juzgador, pero no puedes dejarlo en el mismo. O sea, tiene áreas de oportunidad, pero creo que un debate serio sobre esas dos cosas valdría la pena tenerlo. Ya, vamos ahora a los vicios de la propuesta presidencial de reforma, pero déjame rescatar algo que tú señalaste en el canal de televisión justamente de judicial. Si te parece, lo vemos ahí. No hay un poder judicial en el mundo cuyos miembros sean electos de arriba a abajo. Sí hay experiencias específicas y no son necesariamente las mejores. Y no tenemos ninguna necesidad de derruir lo que hemos construido después de muchos años. Ahí está tu dicho. Dices, esto... Estaba enojada. Ya no estoy enojada. Ya no estás enojada. Pero ese es el mayor vicio de la propuesta presidencial de reforma, el pretender elegir a los impartidores de justicia. Sí, a mí me parece que el principal error es como mezclar dos sistemas de designación, uno que es el de la carrera judicial y otro es el del voto, que premian cosas distintas y alinean cosas distintas. Entonces, ¿qué alinea el voto y qué alinea los sistemas de carrera? Son cosas
diferentes, pero creo que el desafío para la propuesta del presidente es hacer sentido de los dos, que no hace. O sea, sigue contemplando un sistema de carrera, pero hasta secretario de juzgado o secretario proyectista, digamos, toda la carrera hasta llegar. Pero ya quieres subir a juez, te vas a la elección. Y yo creo que sí sería posible hacerlos compatibles si haces que este sea el sistema de carrera y que digas, bueno, los secretarios de todo el país pueden competir vía electoral para son ser juez. Candidatos naturales a competir para llegar a ser juez. Es que yo los haría principales porque de esa forma resolverías uno de los problemas más importantes de la iniciativa del presidente, que es cómo evitamos que se cuelen por ahí de nuevo los mismos intereses que quiere sacar. O sea, tú crees, la elección no es el instrumento donde más fácil le puedes sacar el dinero, el crimen, los intereses. O sea, ni para cargos de elección popular. O sea, es un sistema muy arriesgado. Entonces, lo que tenemos que hacer es acotar el universo de personas que pueden competir. Y creo que si hicieras del sistema civil de carrera la primera parte de esa y luego someter esos cargos a elección, podrías tener un resultado interesante en el sentido de que quizá, como el presidente quiere que los ciudadanos se enteren mejor de quiénes son sus jueces o debatir mejor, no sé para qué la elección, pero supongamos que generara un mayor interés ciudadano en sus jueces y tal. Ok, está bien. O que fuera como, o sea, la experiencia de Bolivia es que les termina valiendo gorro la elección. O sea, que a nadie le importa la elección de jueces. O sea, que acaba siendo un proceso que genera muy poco interés ciudadano. Con mucho abstencionismo, poca participación y no corriges el tema. No es con el propósito de lograr educar cierta sensibilidad social por parte de los impartidores de justicia. Es decir, es un poder opaco, es un poder con un lenguaje excluyente, es un poder distante. Además, esos problemas los tendríamos que hablar. Esos problemas. O sea, porque yo, que llevo estudiando tantos años el sistema de justicia, siento que hay una retórica argumentativa del derecho en un sistema autoritario que es particularmente formalista y hueca. No sé si alguna vez intentaste leer esas cosas de las averiguaciones previas, que son palabras y palabras. Lamentablemente sí. Y desesperante. No nada, no dice nada. Ese lenguaje hueco, disque jurídico y el artículo 45, ese es propio de un sistema autoritario donde la ley se negociaba y era parte de... Y esa cultura autoritaria de ese lenguaje nos ha costado mucho tiempo lograrlo exorcizar de nuestro sistema de justicia. Y es un estilo de formación, es un estilo de cultura. Entonces, eso no se quita por las urnas, se quita con la escuela judicial, se quita generando nuevas mentalidades en el mundo de la justicia. Y yo cuando viajaba a América Latina, en los años de las transiciones, sí me daba cuenta que México estaba atrás, o sea, respecto de cómo estaban formados los abogados en Colombia, me impresionaba Colombia, me impresionaba Chile, me impresionaba Argentina, en contraste con México. O sea, como... ¿Por qué? ¿Por qué te impresionaba? Porque ellos sí habían logrado construir una retórica jurídica nueva, que ya no jalaba tanta forma rebuscada, vericueto, no sé qué, que era propia de los regímenes autoritarios. Se trata de cómo cambian los operadores jurídicos de pensar el derecho de forma en clave autoritaria a cómo lo hacen en clave democrática. Y son los mismos operadores, o sea, llega la democracia, pero se queda el MP y el mismo juez y el mismo... ¿Cómo logra esa
maquinaria de justicia, transformar sus mentalidades, pues toma tiempo. Y México le tomó más tiempo que el resto. Entonces, esa cosa que todavía ves, huecona, que dices, ¿cómo el juez, o sea, el caso cómo se tardaron 15 años en resolver esta injusticia? ¿Cómo es que el sistema es tan indolente frente a esto? Bueno, yo creo que es esa cultura autoritaria que nunca se derrulló al 100% y donde se empezó a derruir, donde tú puedes ver una innovación importante en la argumentación, es a nivel de la Suprema Corte. Pero fuera de la Suprema Corte, todavía no logra impermear, así hasta abajo, esa otra retórica judicial que tiene que ver más con la justicia. Como yo decía, explícanos, convénzanos, dinos por qué la solución jurídica que propones es razonable, es útil. ¿Te parece, a mí me sorprende que cuando uno les dice, bueno, pues es que es un poder opaco, que no rinde cuentas? Dice, no, hay un informe, sí, claro que hay un informe, pero el informe no me explica muchas cosas que no acabo yo de comprender. Y me dicen, pero por los jueces hablan sus sentencias. ¿Y quién lee las sentencias? Sí. ¿Sí? ¿Ves algún otro peligro en la propuesta de reforma presidencial? Yo veo, o sea, me gustaría como hablar menos de peligros y más de áreas de oportunidad. ¿Okay? O sea, como para poder tener una conversación constructiva de algo que va a suceder. Está muy bien. Entonces, yo lo que creo es que puede haber elección de los últimos dos eslabones de la carrera, pero siempre y cuando se sigan siendo parte del andamiaje de la propia carrera. Para blindar al sistema de esas otras cosas que son complicadas de cuidar en una elección. Y que cuando se abriera hacia afuera la elección, que hubiera posibilidades, que hubiera ciertas certificaciones internas de conocimientos, de que son propias de la escuela judicial, ¿no? Y le metería así la idea que ellos tienen de un juez más sensible socialmente y más atento a las... Eso se resuelve vía la escuela judicial y vía este andamiaje de carrera. No se resuelve vía una elección. Tú estás hablando más de un cambio cultural que de un cambio legislativo. Exacto. Sí. Ahora, ilústrame. Está, para tu parecer, desde Miguel de la Madrid, hay una suerte de atención mayor a ese poder que no figuraba en nuestro escenario de los poderes de la Unión. Viene la reforma de Ernesto Zedillo, que sería seguramente la principal en el esquema de lo que dices. Luego viene la de 2007, ¿es correcto? Viene una al Consejo de la Judicatura que se vuelve a mover, luego viene una al juicio de amparo pero la más importante en términos del parteaguas argumentativo fue la del 2011, la de derechos humanos. La de derechos humanos. Ese 94 es 2011, pero a mí en el 21 me dijeron que se había llevado a cabo la reforma del Poder Judicial más importante en los últimos 25 años. ¿Cómo es que una reforma que se llevó a cabo hace 2 años exige que se haga otra 2 años después? Pues mira, la reforma que emprendió el ministro en retiro, el expresidente de la Corte, ¿no caló donde debería? Yo creo que la reforma de Arturo Saldívar fue una muy buena reforma, también por lo que no hubo dentro de esa reforma. O sea, creo que él de los logros importantes de su gestión fue administrar una reforma al Poder Judicial en donde no construyeron la tercera sala, ni se metieron con las adscripciones, ni se metieron con... O sea, realmente gestionó en un entorno que podría haber sido muy delicado para la Corte y preservó esa autonomía. Su reforma no necesitaba hacer una reforma a la constitucional, pero sí era algo que se necesitaba, que era perfeccionar la parte administrativa, ¿no? Y el sistema civil de carrera y el sistema de precedentes y las no sé qué. Es en la misma tesitura en la que venía
moviéndose el Poder Judicial, si bien a mí no me parece la reforma más importante de tantos, sí me parece que era una reforma que ponía un eslabón importante en esa arquitectura que debería de seguir el sistema de justicia mexicano. Pero creo que el enfrentamiento, esta crisis que decimos de la agenda política de la Corte estuvo muy saturada y mal administrada, digamos, y si lo podríamos resumir en una sola palabra, por falta de colegio, de capacidad de jugar ellos juntos, Sí, sí. Y esa capacidad de articularse como un cuerpo colegiado que tiene una voz, la voz de la Constitución, gestionando un tema así. Por no lograrse eso, estamos donde estamos. O sea, porque esto sí tiene que ver como consecuencia el enfrentamiento, ¿no? Y que el presidente seguramente llega y pues tiene tantos amparos que ha de pensar que son sus enemigos, ¿me entiendes? Pero las leyes están escritas de una manera, digamos. A ver, ya tocaste un capítulo central. Se maneja, sobre todo los muy fieles seguidores del presidente de la República, que se llevó a cabo una revolución no por la vía de las armas, sino por la vía de las urnas, pero frecuentemente muchos de los cambios que quiere llevar a cabo en la estructura legal del país se topa con la negativa del Poder Judicial. ¿Cómo llevar a cabo cambios en una estructura política, económica y social que la Constitución frena? Sí, ese es el sistema. Hijo. Ese es el sistema, ¿no? Ese es el sistema. O sea, dices, ¿por qué los jueces frenan o sea, ¿por qué los jueces tienen legitimidad para hacerlo? Sí. Ese es uno de los grandes debates de la democracia constitucional y de los países donde hay tribunal constitucional. Y yo podría decirte, bueno, en México optamos por un sistema que lo tiene, ¿no? Y que los jueces tienen la última palabra y que ese sistema es el sistema en el que optaron la mayoría de las democracias constitucionales en el mundo, digamos. Hay unas que no tienen tribunal constitucional, pero son las excepciones, la mayoría tienen. Y esta idea de dónde sacan la legitimidad los jueces para enfrentar a la legitimidad democrática, se han escrito, René, cientos y cientos de páginas. O sea, ese es uno de los debates más importantes de la jurisdicción constitucional y ese es un debate en el que siempre están enfrentados jueces y legisladores. ¿Cuál es el balance final? Pues mira, ya ves lo que acaba de pasar con Trump, ¿no? O sea que la Corte ya le cedió a Trump. Sí, ya le dio licencia. Ya le dio licencia. Bueno, No digo, o sea, puede suceder para bien o para mal, ¿no? El rol del tribunal puede ser... En esas estamos. En esas está el mundo. El mundo está debatiendo esto. No es exclusivo en México. Están cuestionados esta idea de los tribunales constitucionales porque los arreglos de la democracia constitucional, esos arreglos axiológicos y deliberativos, esos son los que están discutidos en todo el mundo, incluido México. Y de formas muy distintas, ¿no? En México, por suerte, no es la extrema derecha, ¿no? La que está poniendo en riesgo esos acuerdos, ¿no? Sobre la base de que la discusión, los foros, los diálogos, parten prácticamente de la propuesta presidencial de reforma. Tú adviertes que puede haber cosas que sean compatibles sobre la base de establecer bien las posibilidades de no perder la carrera y tampoco de renunciar a la elección de los jueces. Creo que podrías hacerlo compatible. Hacerlo compatible. ¿Cuál es tu pronóstico, es decir, sobre la base de lo que vamos a ver seguramente en septiembre? Es decir, mejora, empeora, se puede venir abajo lo que habíamos construido, se puede mejorar lo que habíamos construido, para cerrar la entrevista. Mira,
estamos viviendo en un nuevo país. La mayoría calificada, si la tienen, o sea, primero, Sí. o sea, vamos a ver si la tienen, pero si la tienen, la mayoría calificada, yo creo que lo que se le puede añadir o no es por dos razones. Una, por acuerdos internos, o sea, porque hay discordancia entre los que van a votar la reforma, entre los grupos morenistas. Y dos, porque Claudia Sheinbaum quiere realmente ponerle una atadura o quiere escuchar a tal sector que le parece importante lo que esté diciendo y lo quiere meter. No hay posibilidad de que sea de otra manera. O sea, ya Sí. lo que va a salir de ahí va a depender de los legisladores morenistas y sus aliados y de quién puede tener incidencia sobre ellos. Ya. Pues yo te agradezco muchísimo la disposición de conversar aquí. Gracias. Te lo aprecio mucho. Como desde luego le agradezco a los seguidores del Financiero Televisión el hecho de acompañarnos aquí en Entredichos. Muchas gracias.